Hola de nuevo. Vamos a continuar con las perspectivas, ¿vale? Asolométricas, medidas sobre los ejes. Vimos en el anterior vídeo la perspectiva sobre todo isométrica, ¿vale? Dependía de los ángulos que formen entre los tres ejes principales, X y Z. La perspectiva caballera puede estar dentro, cuadrado, dentro de las perspectivas dimétricas o trimétricas, ¿vale? Nosotros en este caso vamos a encuadrarlo dentro, a efectos prácticos de nuestros ejercicios, dentro de las perspectivas dimétricas, es decir, dos ángulos iguales y uno diferente. Característica fundamental que tiene la perspectiva caballera, ¿vale? El sistema de caballera. Un ángulo de 90 grados entre el eje X y el eje Z, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las medidas que tengamos en los planos paralelos al XZ van a tener verdadera magnitud, ningún tipo de reducción, ¿vale? Luego veréis por qué comento esto. Como comentaba, dentro de los ejes principales, que ya conocemos, X y Z, tendremos un ángulo de 90 grados siempre obligatoriamente en el plano frontal, ¿vale? En este caso el XZ, y el eje Y puede variar de ángulo respecto de los otros dos, ¿de acuerdo? Hay una perspectiva que se llama perspectiva militar, en que el ángulo de 90 grados lo tenemos aquí abajo y lo que hace que la vista que tengamos de la pieza sea principalmente aérea, ¿vale? Efectos topográficos, etcétera, suele ser más útil para este tipo de planos. Fundamental, 90 grados. Los otros dos ángulos pueden variar. Os decía yo que va a ser perspectiva dimétrica en nuestro caso, porque vamos a utilizar dos ángulos, ¿vale? Si te le llamamos alfa, pues el ángulo beta y gamma del mismo valor, ¿vale? Es decir, 135 grados los otros dos ángulos. El tipo de proyecciones van a ser igual que en el isométrico, es decir, vamos a hacer líneas isométricas paralelos a los ejes principales, ¿vale? Y solo vamos a tener un tipo de reducción, ¿vale? Que va a ser en las líneas paralelas al eje Y, ¿de acuerdo? Si vemos aquí, las líneas que sean las líneas isométricas paralelas al eje Y, o sea, lo que afecten al plano ZY y X, sí que van a estar afectados por un tipo de reducción. Nosotros, por simplificación, lo simplificaremos a una reducción de 0,5, ¿vale? Así simplemente tendremos que coger y reducir a la mitad las medidas que afecten en esa dirección, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos una pieza, las medidas de altura y de anchura de la pieza serán las que tengamos reales, ¿vale? Y las que estén en las líneas de fuga, es decir, en la dirección paralelos ahí, serán las que se verán afectados por el coeficiente de reducción que aplicaremos. ¿De acuerdo? O sea que todo lo que sea, por ejemplo, el plano del lateral de aquí, sí que se verá afectado con una reducción en esta dirección, pero no en esta, ¿vale? Y lo que sea la planta, por ejemplo, también se verá afectado una reducción en este eje, pero no en este, ¿de acuerdo? Y todo lo que tengamos, en este caso, por ejemplo, si le llamamos alzado, no tendrá ningún tipo de reducción en sus medidas, ¿de acuerdo? Como decía, nosotros vamos a hacer dimétricos, es decir, dos ángulos iguales y uno diferente, ¿vale? De 135 a 135 y 90 grados. Normalmente, si vemos aquí, si prolongamos el eje Y por aquí, ¿vale? Y hacemos, por ejemplo, la bisectriz de estos 90 grados, sería 45 más 90, 135, ¿vale? A efectos de utilización, normalmente se suele utilizar o los 45 que acabo de comentar, ¿vale? O 30 o 60. Nosotros, por sencillez, porque estamos practicando y aprendiendo, ¿vale? Utilizaremos 45 grados y coeficiente de reducción 0,5. ¿Vale? También hay unas normas que me permiten estos tipos de reducciones 0,5, o sea, reducimos a la mitad nuestra medida en esas direcciones de la línea de fuga
paralelos al eje Y. ¿Vale? Como pasaba con las perspectivas isométricas, ¿vale? Dependiendo de la dirección, mientras conservemos los ángulos, podremos ir, digamos, girando sin cambiar los ángulos de las caras, ¿vale? De los ejes principales, para ver la parte de arriba, la parte de abajo, un lateral, otro lateral, de una forma más fácil de la pieza. ¿Qué tenemos también en cuenta? Lo mismo que pasaba con el otro tipo de perspectiva. Si acotamos, las cotas también tienen que seguir la dirección de las líneas de fuga correspondientes a los ejes principales de los ejes de coordenadas, ¿vale? X, Z. Lo mismo con el rayado. O sea, digamos que todo lo que os he explicado para isométrica lo podemos aplicar a caballera. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que los ángulos cambian y que en este caso sí que vamos a aplicar un coeficiente de reducción en las cotas, ¿vale? En la dirección Y. ¿De acuerdo? Es decir, si yo dibujase y pusiese las medidas sobre los ejes, en este caso aquí podría, en vez de 32, 16, a la hora de coger las medidas. ¿De acuerdo? Algo que siempre complica un poquitín las perspectivas. Ya vimos cómo trazar un círculo en perspectiva isométrica, ¿vale? Que lo podíamos realizar directamente con el compás, buscando 4 orígenes, ¿vale? Y trazando 2 tipos de arcos diferentes, ¿vale? En este caso, en perspectiva caballera, no vamos a poder realizarlo con el compás directamente, ¿vale? Lo que trazaremos son diferentes puntos de referencia para hacer una especie de malla que me va dando un poco la forma de mi arco en perspectiva, ¿vale? Como lo veis aquí. ¿Cómo se acomete, cómo se realiza? Lo que hacemos es trabajar por cuadrantes, ¿de acuerdo? Cada uno de los cuadrantes, ¿vale? Que estamos dividiendo cada lado por la mitad. Igual que pasaba en isométrica, lo primero que haremos es dibujar el cuadrado que cierra el círculo, ¿vale? Que es de valor del lado el diámetro del círculo, ¿vale? En el plano donde vamos a dibujar nuestro círculo en perspectiva. Una vez tenemos eso, dividimos nuestro cuadrado en 4 cuadrantes. Tenemos también las diagonales que las conocemos, etcétera, ¿vale? Luego ya cogemos cada cuadrado, cada cuadrante, y lo trabajamos independientemente. ¿Qué hacemos? Dividimos en el mismo número de partes la mitad de un lado y la otra mitad del lado, ¿vale? Que convergen en un cuadrante. Mismo número de lados. Es decir, digamos, este intervalo entre 1 y 2 no tiene que medir lo mismo que este intervalo de 1 y 2, ¿vale? Es decir, aquí, como tenemos un coeficiente de reducción de 0,5, este lado medirá la mitad que este de aquí, ¿de acuerdo? Si aquí no está aplicado el coeficiente de 0,5, nosotros sí que vamos a aplicar ese tipo de coeficiente, ¿de acuerdo? Mismo número de lados, es decir, si decidimos que dividimos en 1, 2, 3, 4, 5, este dividiremos en 1, 2, 3, 4 y 5. Si decidimos que dividimos en 4, en 4, en 3, en 3, en 7, en 7. ¿Vale? 7 partes por aquí, 7 partes por el otro lado. ¿Vale? Mismo número de partes. Normalmente dividiremos por lo menos uno de los lados en algo divisible, ¿vale? Si esto mide 20, pues por ejemplo dividido para 5 para que sea divisible 20 para 5, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos dividido en un mismo número de partes este lado y este lado, los numeramos, ¿vale? Cogemos uno de ellos y empezamos a numerar desde el punto medio. 1, 2, 3, 4, 5. Y el otro no empezamos desde el punto medio, empezamos desde el vértice y sin utilizar el vértice. 1, 2, 3, 4, 5, acabando en el punto medio, ¿vale? Uno empieza en el punto medio y otro acaba en el punto medio, ¿de acuerdo? Y luego ya simplemente unimos los números, ¿vale? Iguales, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5 en este caso, ¿vale? Y ahora ya manualmente, antes había un tipo de reglas flexibles o semirrígidas, ¿vale? Que se iba dando la forma de mi arco, que vamos dándole nosotros en este caso manualmente
¿vale? Ya me ayuda mucho lo que es las redes que tengamos aquí para dar la forma de nuestro círculo. Cuanto más divisiones, más líneas tendremos que nos favorecerán o nos facilitarán la forma de hacer nuestro círculo. ¿De acuerdo? Vale. Esto como repaso. Bueno, también tener en cuenta una cosa a la hora de los círculos. Hemos dicho que solo hay revolución en los planos que afectan al eje Y. ¿Vale? Es decir, que si tenemos aquí el círculo lo acabamos de dibujar en un plano XY, ¿vale? Que sí que le afecta la revolución en la dirección Y. Si lo dibujásemos aquí, pasaría lo mismo. Sí que le afecta la revolución en el eje Y. Pero si lo tenemos que dibujar en este plano, como no hay revolución ni en Z ni en X, podemos directamente buscar el centro y con el compás dibujar un círculo. ¿Vale? Aquí sí que la forma de círculo no lo pierde, ¿vale? En perspectiva, ¿de acuerdo? Vale. Y como recordatorio simplemente de líneas notables, sobre todo a la hora de dibujar vistas, ¿vale? Recuerdo. A la hora de trazar líneas ocultas, ¿vale? Debe quedar bien definida y favorece que terminemos con un trazo en el lado de la pieza, ¿vale? El contorno de la pieza, ¿de acuerdo? Digamos que lo que necesitamos es que la interpretación del lector gráfico de nuestro plano sepa identificar fácilmente qué tipo de línea estamos viendo, ¿vale? Lo más rápido posible. El tiempo es oro, ¿vale? Y no queremos llevar a confusión, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos que el encuentro de dos líneas de trazo discontinuo, a ser posible, los juntaremos en ángulo, etc. Importante también dentro de las líneas dotables, ¿vale? Es que en los círculos, simple o repetido, empezamos, cuando se vea la forma de círculo, empezaremos siempre, ¿vale? Con la intersección de dos líneas, ¿vale? Es más preciso un cruce de líneas que un punto más grueso, más fino, etcétera. O un trazo pequeñín que no sabemos si podemos pinchar a un lado o a otro, ¿vale? Y sobresaldremos para identificar fácilmente que estamos hablando de ejes y no de otro tipo de líneas de la parte en que tenemos el círculo, ¿vale? Lo mismo en la vista de aquí. Aquí tendríamos un eje de revolución. Sobresaldremos para identificar fácilmente que es un eje, ¿vale? Aquí no sobresale. Tendremos que pensar si estamos hablando de línea oculta, eje, etc.